Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Comparecen ante la Comisión de Justicia la doctora Elba Regina Jiménez Castillo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en Derecho Electoral, cuenta con doctorado en Derecho Constitucional, actualmente es magistrada y titular de la Segunda Sala Unitaria en Derecho Administrativo Sancionador Electoral del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California. Ha sido magistrada presidenta del tribunal, del mismo tribunal, secretaria de Acuerdos de Juzgado, así como abogada postulante. Doctor Felipe de la Mata Pizaña, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, así como doctorado en Derecho Mexicano por la Universidad Panamericana. Es secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha sido coordinador general de asesores de la Presidencia del Tribunal, secretario instructor, secretario de Estudio y Cuenta. Comparece también el maestro Rodrigo Escobar Garduño. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Tiene una especialidad en Justicia Electoral, actualmente secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue asesor de jurisprudencia, seguimiento y consulta, tanto de las salas superiores como de las salas regionales del Distrito Federal y de Toluca. En estricto orden alfabético le damos el uso de la voz en primer lugar a don Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias. Señoras senadoras, señores senadores, muy buenas tardes. Saludo con respeto a mis compañeros integrantes de la terna. Es un gran honor comparecer ante esta comisión del Senado de la República, órgano insignia de nuestro federalismo y espacio de pluralidad ideológica que ha alojado en las últimas décadas a varios de nuestros más ilustres demócratas. Puntualmente, ustedes y quienes les antecedieron voltearon la mirada hacia el sistema electoral para establecer los cimientos que nos hicieron transitar hacia un régimen de derechos humanos en materia política y de instituciones electorales. En razón de lo anterior, es que se me ha brindado la oportunidad de desempeñarme en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por 6 procesos electorales federales y por las fases de la carrera judicial electoral que van desde secretario auxiliar y hasta secretario general de Acuerdos de la Sala Superior. A lo largo de mis 11 años como secretario proyectista, elaboré la resolución de 612 expedientes que fueron la base y el sustento para 41 jurisprudencias y tesis relevantes en materia electoral. Conozco y sé personalmente de los desvelos y arduas faenas de la función judicial electoral desde sus mismas raíces, de las que provengo y de las que me siento orgulloso. Esa experiencia me permite identificar los 5 postulados fundamentales que a mi juicio deben regir las acciones de los magistrados integrantes de la Sala Regional Especializada. Primero, los magistrados electorales deben ser jueces progresistas y maximizadores de los derechos de los justiciables. En la actualidad, no basta que el juez funde y motive su resolución. Es necesario que ésta sea razonable, mediante una argumentación por la que quede claro que de entre las diversas opciones de interpretación posibles, la adoptada es la mejor, la que más beneficia a la persona. Segundo, los magistrados electorales son jueces constitucionales, pero también deben ser jueces convencionales. Su paradigma indiscutible debe ser la búsqueda y descubrimiento de la verdad por los caminos del derecho y en el marco de la jurisprudencia nacional e interamericana. Tercero, la jurisdicción electoral debe estar integrada por jueces humildes, sensibles a la sociedad y a las particularidades del caso, ya que, como señaló Gustavo Zagrebelsky, hoy los jueces
tienen una gran responsabilidad en la vida del derecho. El derecho no es un objeto propiedad de uno, sino que debe ser objeto del cuidado de todos. Cuarto, el juez es un modelo social. Su actuación debe ser impecable, pero también su conducta pública. Los justiciables tienen derecho a tener a las mejores personas posibles como sus impartidores de justicia. Por lo mismo, deberán observar puntualmente los principios establecidos en los códigos de ética del Poder Judicial y modelo de ética judicial electoral. Quinto, los magistrados electorales deben evolucionar sus métodos, argumentación y lenguaje en beneficio de la claridad y la comprensión ciudadana. Los ciudadanos tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten y difundan de tal forma que sean comprensibles para sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencilla. Señoras y señores, ustedes, que fueron los arquitectos de la Sala Regional Especializada, conocen muy bien la complejidad normativa bajo la cual operará y que por las cargas de trabajo inmediatas no hay curva alguna de aprendizaje posible e identifican el perfil requerido para enfrentar tal desafío. Yo solo soy un convencido de que la legitimidad de quienes integran esta instancia radicará en la interpretación progresista que hagan de la Constitución, los tratados internacionales y la ley, en que existe una marcada exigencia social para actuar con racionalidad, decoro y prudencia, de manera que su comportamiento transmita neutralidad hacia las partes, de forma tal que los partidos políticos, los candidatos y demás justiciables tengan la confianza de que sus argumentos y pruebas serán valoradas en su justo peso. Lo afirmo confiado que en la fortaleza de nuestras instituciones se encuentra la garantía de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Mata. Tiene el uso de la voz a continuación el maestro Rodrigo Escobar Garduño. Muchas gracias, señor senador, señoras y señores senadores, estimados compañeros que integramos la terna. Primero que nada, quisiera exponer los principios sobre los cuales considero debe basarse el ejercicio de la función jurisdiccional. Y son, no innovaré al respecto, los principios que se han explorado a la fecha y que deben cumplir todo juez. Son los principios de imparcialidad, que implica el análisis objetivo de los casos, el adentrarse en el expediente para saber con precisión cuáles son las pretensiones de las partes, qué es lo que buscan al acudir al tribunal. Un principio fundamental en la función jurisdiccional y más en la función electoral es el de la independencia. El juez debe estar ajeno a cualquier intento de influencia, aun cuando provenga de la propia institución. Pero no solamente implica el hecho mismo de rechazar cualquier intento de influir en su función, sino también implica aún la apariencia de influencia. Es decir, el juez no solamente debe ser independiente, sino también debe parecer con su conducta pública independiente y autónomo. Un punto que me parece muy importante es el profesionalismo en el ejercicio de la función. El juez debe estar en constante capacitación, en la adquisición y producción de nuevos conocimientos para poder desempeñar su actividad de la mejor manera y que los jueces tengan y que los justiciables tengan una justicia de calidad como la que esperan. Es muy importante la brevedad y claridad en las sentencias. También el trabajo en equipo y máxime en esta sala por los plazos que tendrá para resolver, el integrar un adecuado equipo de trabajo será fundamental. Si bien comparto una visión principialista del derecho, también estimo que la función del juez es mucho más que simple aplicación de normas. Esta debe estar basada, como lo señalo, en una visión acerca de los principios que subyacen en el ejercicio de la función. No obstante, también es muy importante mantener un adecuado equilibrio entre la voluntad expresada a través de los órganos legislativos y el respeto a los derechos humanos previstos en nuestra Constitución. La Sala Regional deberá ser muy cuidadosa e interpretar
todas las disposiciones aplicables en la materia conforme a los criterios que ha señalado el constituyente permanente y que han quedado establecidos en el artículo 1 constitucional. Interpretación pro persona, interpretación conforme, atender a los principios de progresividad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad de los derechos fundamentales. Por lo que hace a las sentencias que consideré destacadas en los ensayos que fueron solicitados, quiero destacar el caso de San Luis Zacatlán, que fue una resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la cual se analizó el tema relativo a las elecciones por usos y costumbres. Y aquí la Sala Superior fue muy enfática en cuál es la forma en que tienen que proceder los órganos electorales administrativos cuando una comunidad pretenda realizar elecciones a través de este principio, sobre todo teniendo siempre presente el derecho que tienen las comunidades a ejercer y a elegir a sus autoridades conforme a estos principios. ¿Por qué es pertinente e idónea mi candidatura? Permítanme expresarle que desde mis inicios como mensajero y pasante en un despacho he conocido y apreciado que el esfuerzo y la dedicación son los pilares fundamentales para el progreso de los individuos. Cuento con más de 15 años de experiencia en materia electoral que he desempeñado tanto en el Instituto Federal Electoral, donde tuve la oportunidad de participar en la resolución de procedimientos sancionadores, como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde he desempeñado los cargos de secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta Adjunto, secretario de la Sala Superior y actualmente como secretario de la Sala Regional Distrito Federal del mismo tribunal. Permítanme compartirles este dato, señoras y señores senadores. En 2009 y 2012, en los procesos electorales de estos años, el Instituto Federal Electoral resolvió el 65% de los procedimientos especiales sancionadores a través de alguno de los 300 órganos subdelegacionales que conforman su estructura desconcentrada y solo el 35% a nivel central. El día de hoy, el 100% de estos asuntos deberán ser resueltos a través de una sola instancia integrada por 3 magistrados. Esto da una idea del reto personal y profesional que implicará formar parte de esta sala. Como consideración final, permítanme apuntar que estimo que en los últimos 20 años México ha experimentado una importante evolución política y social. No obstante, la democracia como sistema de gobierno enfrenta en nuestros días un delicado proceso de desgaste. Comparto este dato tomado del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. 6 de cada 10 mexicanos considera que la ley se respeta poco o nada. Es necesario revertir esto. Un verdadero sistema democrático solo puede subsistir cuando existe un auténtico Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención, señoras, señores senadores. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Elba Regina Jiménez Castillo, por favor. Buenas tardes. Es un verdadero honor comparecer ante esta honorable Comisión de Justicia para efecto de ser evaluada en cuanto a la idoneidad en el perfil que se requiere para ocupar el alto cargo de magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento yo quisiera hacer referencia a 3 aspectos. Uno, lo que es los principios que deben de regir a la actuación de un magistrado federal. El otro sería el aspecto de la visión que tengo sobre la nueva Sala Regional Especializada y los retos que ésta enfrentará. En cuanto a los principios, sin duda los principios rectores que señala el artículo 41 de la Constitución son elementales para el ejercicio de la función, como lo son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Sin embargo, estos no son los únicos principios. Existen los principios muy importantes, como lo son los principios éticos de que la judicatura impone, como lo son atender la labor con un alto nivel de profesionalismo, excelencia, integridad, honestidad y responsabilidad, y de acuerdo a la peculiar tarea a desempeñar por la Sala Regional Especializada en procedimientos especiales sancionadores, quienes desempeñen tan honrosa investidura deben poseer un alto grado de entereza, seguridad y aplomo, toda vez que las sanciones se imponen con mano firme. Deseo mencionar que considero que mi apego a los principios de referencia correspondería a una evaluación ajena y no a la propia. Sin embargo, fuimos requeridos para que expusiéramos
por qué considerábamos nosotros poseer los atributos para ser nombrados magistrados de esta sala especializada. Por ello, me atrevo a señalar que poseo tales virtudes. En el año de 2009 fui ratificada al cargo de magistrada electoral, el cual ejerzo desde el año 2003, y he gozado del voto del Congreso local en 2 ocasiones, por lo cual ya son 10 años de experiencia. Además, quiero mencionar que desde el año 2008, en el estado de Baja California, los procedimientos especiales sancionadores son competencia del Tribunal Electoral, y por ello soy titular de la segunda sala unitaria que tramita los procedimientos especiales sancionadores, por los que para Baja California no es una materia nueva. Asimismo, quiero señalar que en materia federal también esta atribución ya se tenía en el año de 1990 en el anterior Tribunal Federal Electoral, y es en la reforma al COFIPE del año de 1996 cuando esta competencia fue trasladada al IFE. Entonces, no estamos, en el caso de mi experiencia, ante una situación novedosa, sino que se tiene amplia experiencia en cuanto a los procedimientos especiales sancionadores. Esa experiencia me lleva a señalar cuáles pueden ser algunos de los retos que puede enfrentar esta nueva sala especializada, y uno de ellos es la expeditez y la integración de las investigaciones que haga la autoridad administrativa electoral, toda vez que puede encarecer el agotamiento no solamente en las formalidades procesales, sino también en las investigaciones que realice, y por lo que los plazos y esa expeditez se puede ver mermada, por lo que la sala especializada deberá de tener mucho cuidado en cuanto al cumplimiento tanto de los plazos que tiene la sala como los que debe de tener el Instituto Nacional Electoral para resolverlos. También quisiera mencionar que, dado el dinamismo de la materia jurídica y concretamente la constitucional y electoral, he continuado de manera constante con mi formación académica a fin de elevar mis conocimientos y criterios jurídicos para estar en aptitud de desarrollar con excelencia la función que desempeño, la actualización que he buscado promover e incentivar el participar como ponente y conferencista en diversos eventos a nivel nacional. Señoras y señores senadores, considero que mi experiencia de 10 años como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California y como titular de la segunda sala especializada en procedimientos administrativos sancionadores me coloca en una posición privilegiada para ser nombrada como magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En el primer turno de intervenciones para formular preguntas tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias. Le quiero agradecer al senador David Monreal que me haya permitido hacer uso de la palabra en el turno que le corresponde. Después de formular y escuchar las respuestas, deberé retirarme, pero les ofrezco estar muy pendiente del video de las respuestas que le hagan a mis compañeras y compañeros senadores y, por supuesto, el intercambio de puntos de vista, dado que nos encontramos sin duda, como se ha explicado aquí, en un momento de enorme trascendencia para nuestro sistema jurídico electoral. Y por eso yo le formaré un paquete de preguntas a los tres muy concretas. ¿Qué implica, qué significa para ustedes la justicia electoral? Y si me pueden señalar la importancia que ustedes les dan a la argumentación y a la labor interpretativa del juzgador en los asuntos que son sometidos a su consideración, y de lo general, lo particular, les preguntaría cuál es su opinión sobre la resolución emitida tanto por el Consejo General del IFE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con el caso Monex, y si estiman ustedes que es lícita el uso de este tipo de esquemas financieros, y en caso de comprobarse este tipo de conductas, si debiesen ser causa de nulidad de una elección. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Adelante, maestro de la Mata. Muchas gracias, senador. ¿Qué significa la justicia electoral? Pues casi diría que es mi vida.
Solamente llevo 17 años en esto, 24 horas al día, 365 días del año, y mi mujer sabe que es verdad. Empecé como secretario auxiliar, invitado por mi maestro don José Luis de la Pesa, a integrarme a los trabajos preparatorios prácticamente que estaban creando este nuevo órgano que era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo recuerdo bien, un 16 de enero de 1997. La justicia electoral es mi vida y por lo mismo la cuido como tal. Es mi alma, es mi carne. Y así es como me quiero entregar a ella. Solo puedo decir que ser un funcionario electoral es mi gran orgullo. Cada vez puedo decirlo, y ahora más, que la vida me ha permitido ir progresando a lo largo de cada una de las fases de la carrera judicial electoral con mi esfuerzo, dando todo lo que he podido hacer. La importancia de la argumentación del juzgador es fundamental. Por eso es que sostengo que lo que tiene que hacer es un juez moderno, un juez constitucional, un juez convencional, un juez que también influido por los principios generales constitucionales, ¿no? La nueva forma de entender el constitucionalismo, es decir, la Constitución se vuelve también un conjunto de principios, con una axiología móvil derivada de la ponderación y de la lógica de los mismos principios, ¿no? La argumentación es la base fundamental. Pero ojo, el juez tiene una responsabilidad importantísima. No nada más debe ser un sabio del derecho, no, debe ser antes que todo una persona que sepa difundir y transmitir a todas las personas, a todos los ciudadanos lo que está haciendo, que sepan ellos de forma transparente lo que piensa, lo que dice, lo que oyen, ¿no? Que el derecho electoral sea parte de su vida, porque es así, es parte de su vida. Entonces, ¿cuál es la importancia de la argumentación del juzgador? Pues yo diría todas, pero con esa responsabilidad para el juzgador, estudiar, saber, hacerlo como un medio de vida, pero ojo, difundir, ojo, transparentar, ojo, facilitar, ¿no? Ahora, entrando al contexto del caso Monex, me parece que todavía hay algunas cuestiones que están en resolución en la sala superior. Yo solo puedo decir que, en el contexto de la nulidad por principios constitucionales y ahora con los tipos los tipos específicos de nulidad constitucional que se encuentran, pues no hay lugar a dudas que ese tipo de conductas, cuando estén plenamente demostradas y sean justamente anteriores a la declaración de validad, puede llevar hipotéticamente a la nulidad cuando se den los conceptos que están en la propia Constitución, ¿no? Que sean graves, determinantes, dolosas, ¿no? Comprobadas de forma objetiva y material, que son los criterios que actualmente están en la Constitución. Para ese tipo de casos, cuando se den circunstancias semejantes que pudieran implicar aportación de recursos ilícitos, ¿no? O en su caso rebase de topes de campañas. Eso sería lo que podría decir en general. Gracias. Maestro Escobar, por favor. Muchas gracias, señor senador, por las preguntas. Bueno, en principio la justicia electoral implica el encauzamiento de los conflictos sociales. Cuando una divergencia entre posturas políticas, entre candidatos, no encuentra salida, pero deviene entonces el conflicto social. La justicia electoral lo que hace es evitar, porque da cauce a esas disconformidades a través de órganos independientes que lo que hacen es analizar las causas del conflicto y resolver acerca de la validez o invalidez de ese proceso electoral. Si el proceso electoral se llevó a cabo atendiendo a los principios de equidad, de certeza, de seguridad jurídica, entonces el proceso será válido. Esto es, digamos, a grosso modo lo que implica la justicia electoral, es solucionar los conflictos mediante instituciones, mediante un sistema racional y razonable que permita a los ciudadanos encontrar una vía institucional hacia sus conflictos. Por lo que hace la argumentación es fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional y yo lo abordaba en el ensayo que presenté. Una de las
principios que debe observar el juez es el de claridad en las sentencias, brevedad en las mismas. Y esto deviene de la argumentación. Mientras la argumentación sea sólida, no hay necesidad de abrir un abanico de argumentos reiterativos, de sentencias extensísimas, 400, 500 hojas, que a veces es de suyo complicado primero proyectarlas y después el justiciable leerlas, perderse en ese mar de transcripciones. La argumentación se ha desarrollado últimamente desde un punto de vista científico. Existen una serie de métodos que permiten que haya claridad, precisión, consistencia en las sentencias, que no se incorporen argumentos contradictorios ni de forma interna ni de forma externa, que se atiendan las pretensiones de las partes y que se resuelva conforme a los elementos que obren en el expediente. Por lo que hace al caso Monex, en principio quisiera comentar que por ser un tema de fiscalización de recursos no sería exactamente quizá competencia de la Sala Regional Especializada. Dicho esto, yo estimo que el ejercicio o el uso de recursos de procedimientos financieros, de estrategias financieras, no son per se ilegales. Lo son cuando tienen por objeto eludir el cumplimiento de la ley, cuando tienen por objeto generar una ventaja indebida a favor de alguno de los candidatos. En este sentido, considero que efectivamente, de acreditarse que ese esquema financiero se hizo con la finalidad de violentar las disposiciones relativas en materia de fiscalización de origen y destino de los recursos públicos, y con las calidades que establece ahora el artículo 41 constitucional, pues sí, efectivamente podría acreditarse la nulidad de un tipo de elección. Eso es lo que yo podría comentar. Muchas gracias. Doctora Jiménez, por favor. Gracias. ¿Qué significa la justicia electoral? Considero que la justicia electoral es de vital importancia para la paz social. Considero que quienes imparten justicia en cualquier materia deben de ser personas que tengan realmente, y no me quiero poner romántica con lo que voy a decir, pero que realmente tengan un sentido de justicia en su labor, en la búsqueda de la verdad, para que en esa búsqueda de la verdad realmente exista una impartición de justicia. Aquí en el tema de la justicia electoral no es ajena a encontrar la verdad, y sobre todo en esta sala especializada no va a ser ajena y va a ser de vital importancia poseer esos atributos, ya que al buscar la verdad se podrá sancionar correctamente a la persona que incurrió en alguna falta. Muchas veces, nosotros lo hemos visto en Baja California, en la sala especializada, se presentan muchas quejas frívolas, muchas quejas que los hechos no son ciertos. Entonces depende de la investigación que se haga sobre estos actos en donde se va a poder resolver conforme a derecho. Entonces el juzgador debe de realmente poseer en su corazón un deseo de hacer justicia. La justicia electoral, sin justicia electoral no habría paz social. En cuanto a la cuestión de la argumentación es el lenguaje en el cual se va a comunicar el juez con el ciudadano. Las sentencias son dirigidas a los ciudadanos y por ello deben de tener un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea entendido perfectamente por las partes. En la medida que las líneas argumentativas sean sencillas, el ciudadano va a entender mejor las resoluciones y no le va a quedar duda de lo que se está resolviendo. Se señalaba hace poco por un magistrado de la Sala Regional que esas sentencias de antaño de 300, 400, 500 hojas ya quedaron en el olvido, que de ahora en adelante las sentencias tienen que ser lo más breve posibles para que el ciudadano no se sienta confundido con tantos argumentos que no entienda. En cuanto al asunto de Monex, considero que es un asunto de financiamiento y que independientemente de que se trate de una figura que de rebase de topes de campaña, en el caso de la sala especializada, de igual manera vamos aquí el punto medular va a ser la investigación
Independientemente de si no es este asunto de rebase de topes de campaña, sea uno que sea competencia de la sala especializada, el asunto va a recaer en cuanto a la investigación que se haga, en cuanto a al material probatorio que existe en el expediente, para que los magistrados puedan resolver conforme lo que tienen en el expediente. Y no nada más con lo que las partes hayan aportado, sino que también los magistrados pueden ir más allá en esa investigación exhaustiva para pedir pruebas supervinientes, lo que considere que sea necesario para llegarse a la verdad de los hechos, independientemente de que hayan sido ofrecidas o no por las partes. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la voz el senador David Monreal. En la pregunta para el maestro Rodrigo Escobar, viene un poco vinculada a esta primera. ¿Qué medidas concretas propondría usted para eliminar o reducir esa desconfianza ciudadana entre lo que significa aplicar la ley y hacer justicia? Y la pregunta a la doctora Regina: ¿cuál considera usted que es la línea que diferencia o divide los programas y acciones del gobierno con aquellos que implican la promoción personalizada de los servidores públicos de lo que pudiera ser considerado acto anticipado de pre-campaña o campaña electoral? Esas serían las preguntas. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Por favor, proceda, doctor de la Mata. Muchas gracias por la pregunta, señor senador. Decía don José Luis de la Pesa que es una maravilla que haya un tribunal electoral, porque hay dos formas de solucionar los conflictos electorales. Una, que es con un tribunal abierto a la argumentación, a los debates intelectuales y a soluciones jurídicas de los conflictos. Y decía, la otra es con un garrote. Evidentemente que en la justicia electoral siempre hay ganadores y perdedores. Y la sensación muchas veces puede ser respecto de una contienda en la cual alguien puede perder, ¿no? O mejor dicho, en la que alguien va a perder, puede ser una generación de un desgaste hacia el juez electoral correspondiente. Yo me quedaría con un dato. Todos los años, desde hace, digamos, 18, 17 años, que tiene la justicia electoral en su nueva configuración incorporada al Poder Judicial de la Federación, aumentan los índices de impugnabilidad. Todos los años, cada año, hay más asuntos electorales. La pregunta sería, ¿por qué? Y es evidente que es porque se ha vuelto una fórmula, la fórmula racional, la fórmula natural de resolución de los conflictos. Es decir, se acude a un juez para tratar de llegar a una solución jurídica. Ahora, ¿qué hacer respecto de la desconfianza electoral que pudiera haber entre alguna parte de la ciudadanía? Justamente por eso mi intervención de hoy comenzaba diciendo cómo imagino yo al juez electoral de esta sala regional especializada. Lo veo como un juez maximizador de derechos, lo veo como un juez potenciador de los derechos humanos, acariciando, tomando, atesorando el paradigma que desde el año 2011 nos ha dado el constituyente permanente. Y, a ver, lo imagino también como un juez de control de constitucionalidad y de convencionalidad, pero además lo veo como un juez con altísimos estándares éticos. ¿Para qué? Al mismo tiempo, sea un juez que converse con la ciudadanía, que le dé su punto de vista, que escriba sentencias fáciles de entender, que al mismo tiempo se rompan nuevas fórmulas inclusive para escribir las sentencias, ¿no? Hay veces, por ejemplo, puede agregarse un glosario a la sentencia, hay un lenguaje jurídico muy complejo, ¿no? Por supuesto, también se pueden poner notas a pie, notas al margen, bajar a hacer una síntesis. Un juez transparente, que cada uno de sus actos sean públicos y continuos, que no tenga nada que no pueda ocultarse del sol. Entonces, yo sería eso fundamentalmente lo que le puedo decir. Estoy seguro que los jueces electorales tienen mucho que aportar todavía a la justicia, tienen mucho que hacerse por nuestro país y sobre todo porque es un derecho de los ciudadanos. Yo me quedaría en eso. Muchas gracias, doctor. Maestro Escobar.
Muchas gracias, señor senador. Pues esta pregunta, la respuesta va un poco relacionada con la que hacía el senador Robles hace un momento. La forma de eliminar la desconfianza parte, creo yo, fundamentalmente de la forma en que el juez convence a las partes. ¿Y cómo convence a las partes? A través de los argumentos plasmados en la sentencia. Muchas veces sucede que un tribunal emite una sentencia y después hacen una nota de prensa que explica la sentencia. Si tenemos que recurrir a eso, quiere decir que la sentencia entonces estuvo indebidamente argumentada, porque hay la necesidad de explicarla posteriormente a través de otro tipo de documentos. Es necesario, en esta disyuntiva que se planteaba entre la ley y la justicia, en México hemos tenido una tradición, digamos, positivista de la visión del derecho, heredada de grandes doctrinarios como Hans Kelsen, que han considerado que el derecho es únicamente lo que está en la ley, y derecho es mucho más que eso. Hay principios subyacentes en la norma constitucional, en los tratados internacionales, que es necesario que el juez conozca y aplique en los casos concretos. Y resulta también muy importante tener en cuenta, como lo señalaba yo en mi intervención, el artículo 1 de la Constitución, porque ese es el parámetro a través del cual el juzgador va a poder ejercer este derecho y va a ejercer esta función y va a permitir también producción de confianza en el electorado. Si partimos de la idea de que hay una serie de principios constitucionales que ya de suyo marcan la ruta que debe seguir el juzgador, entonces vamos a llegar a la convicción de que el juzgador va a preferir hacer justicia, o en la aplicación de la ley se tendrá siempre en cuenta también la generación de justicia, de principios que distribuyan entre las partes las pretensiones que tengan y que den, como lo decía Ulpiano, a cada quien lo suyo, a cada quien lo que le corresponde. Eso es lo que yo podría comentar al respecto. Doctora Jiménez, por favor. Gracias. ¿Cuál considero que es la línea que divide la promoción personalizada? A mí me queda claro que el artículo 134 constitucional establece en qué casos se puede realizar por parte de los gobernantes alguna promoción en sus informes de gobierno, o en los casos en que exista algún problema de salud, o en casos de que exista alguna urgencia, y que además estas notificaciones no tienen que llevar implícito una promoción personalizada del servidor público. Creo que es muy clara la línea, a mi juicio. En Baja California tuvimos una experiencia y me parece muy relevante, porque cada proceso electoral pone a prueba la normativa electoral. Por eso, después de cada proceso electoral siempre estamos ante nuevas reformas, porque lo que no funcionó en un proceso electoral se trata de perfeccionar para el siguiente, o de la manera en que los candidatos o los partidos políticos buscaron darle la vuelta a un artículo de la ley. Se ve precisamente en la jornada electoral. En Baja California tuvimos un ejemplo de esta violación, en el sentido de un informe de gobierno que hacía un alcalde, en el que promocionaba su imagen en todo se salía inclusive de su territorio. Y en ese tiempo, cuando no se tenía todavía la provisión de la imagen personalizada en el Tribunal Electoral, sancionamos y se declaró que se estaba haciendo un acto anticipado de campaña, como usted lo señala. Yo creo que actualmente eso ya quedó atrás, precisamente porque los procesos electorales rebasaron esta situación y ya se encuentra claramente establecida en la ley en qué caso se podría estar ante un acto anticipado de precampaña o de campaña. A mi juicio ya la línea es más clara en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias. Senadora Verónica Martínez, para formular pregunta. Buenas tardes. La respuesta es una sola para los tres. ¿Ustedes creen o qué piensan respecto a que la judicialización que se está haciendo cada vez más rígida del sistema electoral va a atraer a las urnas a los ciudadanos, o son otros los factores que atraen a las urnas a los ciudadanos? Porque
me parece que llegar al poder con menos de la mitad del porcentaje de votación, pues no permite establecer que hay una verdadera democracia en el país. Por sus opiniones, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver el uso de la voz en una secuencia diferente para que tengan oportunidad de reaccionar de manera distinta a las preguntas. Doctora Jiménez, por favor. Sí, gracias. Considero que el problema del abstencionismo en México es muy grave. No creo que sea la judicialización de las elecciones lo que ha llevado al abstencionismo. De hecho, lamentablemente Baja California es uno de los estados que tienen una menor participación ciudadana por diferentes causas. En nuestro estado podríamos citar que es hasta la cuestión de la fecha en la que es la elección, las vacaciones, el clima inclusive, que en Mexicali, por ejemplo, que se tienen temperaturas altísimas. Entonces, hay multifactorial las razones que existen para el abstencionismo. Definitivamente, esto deslegitima a las autoridades, al momento dado a los entes de gobierno que llegan con un nivel de porcentaje muy bajo. Ahorita podemos encontrar que ya la Constitución señala que es el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos los encargados de promocionar y de tratar de llevar a la ciudadanía a votar. Entonces, creo yo que también esta digamos, competencia o debería de ser trasladada también a las escuelas, a los niveles básicos de enseñanzas, de enseñarle a los niños y a los jóvenes que es de vital importancia la participación ciudadana, y esto se puede dar de mil maneras, se puede dar desde los primeros años escolares para hacer una ciudadanía consciente, una ciudadanía responsable, para poder también tener nosotros la conciencia de que al final tenemos los gobiernos que nos merecemos. Si participamos o no participamos, es muy fácil juzgar y sin participar. La gente critica a los partidos políticos, critica al gobierno, critica a los funcionarios de gobierno, pero no cumple con su parte de participación ciudadana. Tenemos que concientizar a la ciudadanía que quien no participa se abstiene de los asuntos relevantes de gobierno. Muchísimas gracias. Maestro Escobar. Muchas gracias, señora senadora. Bueno, en primer lugar, yo quisiera manifestar que el derecho de votar es un derecho que se ejerce de manera individual, pero se traduce en una forma colectiva. Cuando el ciudadano deposita el voto en la urna, deja de ser un solo voto y se conforma o se transforma en una votación que es, a fin de cuentas, el reflejo o la expresión de la voluntad ciudadana. Conforme a esto, cuando existe o se acredita una causa de nulidad, ya sea de votación recibida en casilla o de votación o de nulidad de elección, lo que se está haciendo, y yo considero, no es un conflicto entre el voto ciudadano individual y el voto colectivo. Lo que precisamente pretende la causa de nulidad es empatar ambas cuestiones, que lo que el ciudadano expresó en las urnas y se conformó en una colectividad sea efectivamente veraz, sea auténtico, que esa voluntad no se haya encontrado viciada por ningún elemento. Entonces, esta idea que se ha incluso planteado en algunas sentencias de que la nulidad de elección o de votación es como la sanción mayor y debe tratar de evitarse a toda costa, creo que es necesario matizar esta expresión. La nulidad de una votación, a fin de cuentas, lo que permite es la depuración del procedimiento. En este sentido, la judicialización del proceso debería generar un elemento al contrario, incentivador de saber que el procedimiento anterior estuvo viciado y que por tanto es necesario refrendar esa voluntad expresada previamente. Esto es una visión quizá ideal, no necesariamente. Hay veces que sí existen, sí se generan fenómenos donde la gente dice, bueno, ya fuimos una vez, ahora hay que regresar otra vez, no, gracias, yo tengo que hacer cosas el domingo y bueno, pues mejor ahí la dejamos. Por eso es muy importante generar, las sentencias del tribunal tienen que además ser lo suficientemente claras como para que a la ciudadanía le quede la idea
de que lo que se está haciendo es tutelando su derecho de ejercicio al voto, eliminando las irregularidades o depurando las irregularidades que pudo haber tenido el proceso en la elección anterior o que se anuló. Doctor de la Mata, por favor. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. El tema de la judicialización es un tema que nos debe preocupar a todos. Yo diría esto, por sí mismo no es algo malo. Lo que sería terrible sería que no hubiera un tribunal electoral, como pasaba hace 27, 28 años, que no hubiera un tribunal electoral que por vía de la aplicación del derecho, que por vía del seguimiento de la Constitución, de la jurisprudencia, de los tratados internacionales, se puedan dirimir los procesos y los problemas que existen alrededor del proceso electoral en su conjunto. Yo confío, digamos así, confío en que que el sistema de tutela judicial efectiva es la mejor solución para los conflictos electorales. Diría, no hay racionalmente otro. Sin embargo, sin duda, puede generarse problemas, por ejemplo, de abstencionismo, ¿no? Esto es, desmotivación a la gente al ver que el proceso electoral se encuentra muy debatido. Ojo, claro, los procesos electorales tienen que estar debatidos. El principio fundamental del proceso electoral es eso, el debate, ¿no? La información a la que tienen derechos los ciudadanos y cómo llegan estos a normar su criterio respecto a cuál es la mejor opción posible. Ahora, me parece que para llamar y para terminar con el problema del abstencionismo, por ejemplo, la desmotivación que pueden tener los ciudadanos, lo que tenemos es un tema de corresponsabilidad, por supuesto, de las autoridades electorales, pero también de los partidos políticos, que tenemos que saber hablarle a la ciudadanía, convencerlos y que ellos simple y sencillamente estén seguros que lo que están haciendo es, por supuesto, por el bien de México, pero antes que otra cosa, que estén convencidos de que están actuando, ejerciendo su voto y que su voto vale y cuenta. Y para eso ayuda también la existencia de un tribunal electoral. Yo me quedaría en eso. Muchísimas gracias. Para formular pregunta el senador Manuel Camacho. Es una pregunta para los tres, doble. Una es, para ustedes, ¿cuál es la virtud mayor de alguien que juzga y cuál es el defecto mayor? Y la otra relacionada es, ¿qué es lo que más les indigna relacionado con la materia que tendrán que resolver? Adelante. Gracias, senador Manuel Camacho. Considero que las virtudes que debe de poseer un juzgador son varias, no es solamente una, pero considero que la mayor, la más relevante, debe de ser la imparcialidad. Cuando no se actúa con imparcialidad, pues no podemos tener sentencias en las que las partes queden conformes nunca. Esta imparcialidad se ve en la actuación del magistrado en la medida de, viendo todas las sentencias que ha dictado, uno puede darse cuenta si realmente la imparcialidad está en el dictado de sus sentencias. Las argumentaciones que se utilizan para que los fallos vayan inclinados de una manera o de otra manera, creo que pudiera ser, en este caso, en mi concepto, lo que pudiera ser materia de indignación para las partes cuando se encuentran ante situaciones similares que fueron resueltas de una manera diferente. En cuanto a lo que le va a corresponder a la sala regional especializada y que pudiera ser indignación de un magistrado, bueno, yo considero que en el caso particular, pues el juez o el magistrado debe ser una persona que es un árbitro, que no se involucra con las partes, por lo que
cualquier situación que venga a resolverse a la sala, no le corresponderá al magistrado valorarla como simplemente si está dentro de la ley se buscará resolver conforme a la ley, pero no nos considerará hacer juicios de valor para indignarnos o no indignarnos respecto a lo que hagan las partes, los contendientes electorales. Al final de cuentas, aquí la pugna es entre partidos políticos, entre candidatos, y el árbitro debe de ser prudente en sus resoluciones y en no, precisamente en búsqueda de esa imparcialidad, no a inclinarse hacia ninguna de estas partes. Gracias. Muchas gracias. Felipe de la Mata. Gracias, señor senador. Una de las primeras cosas que me enseñaron en mis clases de derecho romano, fue una vieja definición que dice que el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, o de lo equitativo, a veces dicen también. ¿Cuál es la prudencia? ¿Cuál es la mayor virtud que debe tener un juez desde el derecho romano? La prudencia. Saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo injusto. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento a Salomón le ofrecen pues lo que quiera, dinero, riquezas, poder. ¿Y qué escoge? Sabiduría, es decir, prudencia. Porque es la mayor virtud que cualquier hombre puede tener, saber qué es justo y qué no. ¿Cuál es el defecto mayor que puede tener un juzgador? Es muy simple, la parcialidad. Pierde con eso la prudencia y la justicia. Yo como juzgador espero jamás indignarme en lo personal con ninguna justiciable, pero sí indignarme, digamos, ante violaciones constitucionales evidentes. ¿Por qué? Porque con eso me doy cuenta qué es lo prudente, qué es lo correcto, qué es lo justo. Solamente podría decir eso. Me parece que el gran reto para el juzgador se encuentra en el control y autodominio de sí mismo para poder identificar, con base en lo que está en el expediente, qué es lo prudente y qué es lo que hay que resolver. Muchas gracias. Rodrigo Escobar. Muchas gracias, señor senador. ¿Cuál es la mayor virtud de alguien que ejerce la función jurisdiccional? Quizá es trillado, pero sí comparto la idea de que es la independencia, la autonomía, esta equidistancia que debe tener el juez frente a las pretensiones de las partes, el análisis del expediente conforme a sus méritos y conforme a lo que quedó probado en este. Pero no solamente incluso conforme a lo que quedó probado, sino la búsqueda de la verdad de los hechos, de la verdad histórica, que permite efectivamente que acerquemos esa distancia que por lo general existe entre la verdad jurídica y la verdad histórica, que lo que sucedió efectivamente en la realidad pueda lograrse probar dentro del expediente. Y aquí creo que sí es importante el ejercicio de la función jurisdiccional, y esto no implica parcialidad. El mayor defecto considero yo que es la subjetivización que puede hacer el juzgador al analizar un caso, incorporar su visión, sus ideas, sus propios defectos en la forma en la que aprecia él la realidad y hacerlos pasar como una argumentación o como parte de la ley. Y es un defecto incluso inherente al propio ser humano, que el juzgador debe luchar contra eso, contra la incorporación de su forma de pensar en un expediente jurisdiccional. ¿Qué es lo que más indigna respecto a la materia? Yo en principio consideraría que detrás de cada expediente hay personas. A veces los jueces tenemos la idea de que lo único que estamos juzgando es un conjunto de papeles, pero detrás de ese conjunto de papeles hay comunidades, a veces comunidades indígenas, a veces personas en situaciones complejas, en situaciones de desventajas sociales, que acuden al órgano jurisdiccional en demanda de justicia. Y yo aquí sí considero que es válido que el juez se indigne ante esto, porque precisamente la idea, la existencia o la necesidad de que haya jueces es equilibrar
estas relaciones sociales, los conflictos, las desigualdades que se generan en esto. Entonces, a mí me indigna, por ejemplo, el uso de la violencia en los procesos electorales, me indigna la limitación de los derechos de los indígenas, de ciertas comunidades, de las mujeres. Todavía en México tenemos un importante fenómeno de discriminación. Existen comunidades donde a las mujeres no se les permite el voto, donde una comunidad central, digamos, la cabecera, asume la decisión y deja fuera a las demás comunidades bajo una serie de razonamientos que ellos consideran pertinentes. Eso es lo que yo pudiera comentar. Haré uso de la palabra para hacer unas preguntas. Me dirigiré ahorita en primer término a Rodrigo Escobar Garduño. Como ya estamos al final, voy a hacer la pregunta, me la responde y después, ¿verdad? ¿Cuál sería la participación de estas salas especializadas en procesos de consulta popular e iniciativa ciudadana? ¿Y me puede dar usted su opinión respecto a cómo está regulado el tema de consulta popular actualmente y si usted está de acuerdo o propondría algunas modificaciones? Gracias. Sí, respuesta, por favor, don Rodrigo. Pues ahí está. Gracias, Ana. Bueno, en relación con los procesos de participación ciudadana, yo estimo que la sala regional especializada sí pudiera llegar a tener alguna intervención, quizá de forma marginal. En principio me vendría a la mente, sobre todo en el ejercicio de derecho de réplica, cuando se haga una promoción de una determinada iniciativa o de una determinada materia sobre consulta ciudadana y algunas partes estimen que no es del todo correcto lo que se está manifestando, creo que podría entrarse a través del ejercicio del derecho de réplica. Si tenemos en cuenta que las causas de los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador tienen que ver con propaganda de servidores públicos, actos anticipados de campaña o precampaña, adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, bueno, se daría bajo este esquema de los supuestos previstos en la norma, que tendría que analizarse en el caso concreto si alguna conducta denunciada pudiera incidir de alguna manera en este proceso de consulta popular, que a final de cuentas es una especie de proceso electoral. No se va a elegir a una persona, pero sí se va a elegir entre una determinada propuesta que se hace a la sociedad. ¿Cómo se encuentra regulado actualmente la consulta popular? Bueno, se aprobó la reforma a la Constitución para incorporar como derecho de los ciudadanos participar en consultas populares, y ahí se estableció cuáles son los principios y las bases conforme a las cuales se deberá desarrollar este ejercicio de consulta popular. Yo estimo que sería necesario precisar, sobre todo, incluso se ha generado un debate, cuáles son las consecuencias de esta iniciativa, de esta consulta popular, si pueden tener o no efectos derogatorios, si pueden o no hacerse ex ante o ex post, es decir, antes de que inicie en vigor, de que entre en vigor la ley, o si una vez que entró en vigor, esta puede tener un efecto derogatorio. Quizá ahí la Suprema Corte, como un órgano garante que se incorporó en el proceso de la consulta popular, tendrá que definir este tipo de consecuencias en relación con la consulta popular. Es lo que yo pudiera comentar. Muchas gracias. Maestra Elba Regina Jiménez Castillo, si la tramitación de un proceso especial sancionador debe de ser de carácter sumario, ¿de qué modo aplicaría usted las jurisprudencias relativas a operatividad de la caducidad en el proceso especial sancionador? Las actuaciones de la sala regional especializada, ¿detendrían el plazo de la caducidad o no se detiene? Considero que los plazos que señala la ley para tramitar los procedimientos especiales sancionadores son muy breves y precisamente están
de esa forma para evitar que pudiese existir. No veo en el panorama que pudiera, con una sala regional especializada al pendiente de estos asuntos. Si bien es cierto, los plazos, hay unos plazos que no están señalados expresamente en la ley y que creo que es uno de los retos que va a enfrentar esta integración de la sala especializada, y que es precisamente en la integración de los expedientes. Se maneja un plazo, por ejemplo, para que los magistrados turnen el proyecto una vez que está integrado el expediente, que son 48 horas, pero una vez que está integrado, pero no hay un plazo para la integración en sí, para la instrucción. Entonces, ahí es donde está uno de los retos mayores que va a enfrentar la sala especializada. También se habla de los plazos que tiene o va a tener el INE para hacer las investigaciones en cuanto a la admisión de la denuncia y en caso de que sea desechada la denuncia, pero tampoco hay plazo para integrar pruebas. Entonces, ahí yo creo que están los retos mayores de parte de la sala regional especializada en cuanto para cumplir con la expeditez, que creo yo al final de cuentas es lo que debe de prevalecer en estos procedimientos especiales sancionadores, porque las sentencias que se dicten en la sala especializada van a servir de base para en un futuro, dentro del mismo proceso electoral, la calificación de la elección o para el retiro de un candidato, de un registro de candidato. Entonces, no puede haber lugar a una caducidad. Lo que, si bien es cierto, no hay suspensión de los actos en materia de derecho electoral, el reto será una impartición de justicia expedita, porque si no hay una expeditez en la impartición de justicia, pues no hay justicia. Gracias. Muchas gracias. Ahora, doctor Felipe de la Mata Pizaña, ¿el conocimiento de los asuntos de derecho de réplica correspondería a la sala superior o a la sala regional especializada? ¿De qué manera y qué efectos tendrían? Muchas gracias, senadora, por la pregunta. El derecho de réplica tiene sus antecedentes más antiguos en una vieja legislación de la época de la Revolución Francesa. Por supuesto, cuando llegó Napoleón, una de las primeras cosas que hizo fue quitarlo. Tiene también una regulación que ha tenido una aplicación muy relativa en la ley de imprenta, entre otras razones porque, bueno, las sanciones que tiene pues se refieren a Código Penal, que creo que llevará unos 80 años derogado, si no es que más, porque es una norma preconstitucional. Ahora, en el año 2007 se agregó a la Constitución la posibilidad de ejercer el derecho de réplica. Sin embargo, dice también la Constitución, en los términos que marque la ley. Hasta el momento no se ha expedido una ley que regule el derecho de réplica. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal ha sentado dos jurisprudencias respecto del tema. La primera es que el derecho de réplica le corresponde, debe sustanciarse mediante el procedimiento especial sancionador. Y segundo dice, pero también tiene que haber, esta es una segunda jurisprudencia, tiene que irse primero ante el medio de comunicación y tratar de llegar a una autocomposición, digamos así, con el medio de comunicación. Solo si esto no pasa, se va entonces por vía del PES. Ahora, en la reforma legal de hace unos meses de este año, justamente, me parece, no me acuerdo si es el 19º o 13º transitorio, se adopta el criterio que estableció la Sala Superior del Tribunal respecto del derecho de réplica. Ahora, yo diría sustancialmente que este año la Sala Superior del Tribunal sacó uno de los criterios más importantes en materia de derecho de réplica, que es el SUB-RAP 49, justo de este año, en el cual establece quiénes son los titulares del derecho de réplica, refiriéndose a partidos políticos, candidatos, precandidatos, diciendo también que el sujeto pasivo, es decir, el obligado en su caso a dar la réplica, son los medios de comunicación y no los contrincantes, aunque hubo una posición minoritaria de uno de los magistrados de la Sala Superior que dijo algo semejante. Y finalmente, que también esto se cumple por vía de la publicación, en su caso, de la sentencia, de un extracto de la sentencia en donde conste justamente el ejercicio del derecho de réplica correspondiente. Bueno, le corresponderá entonces a la sala especializada, en los términos y contexto que acabo de dar, el resolver en una primera instancia el procedimiento especial sancionador
que tenga como contenido el derecho de réplica, o esa me parece que es mi interpretación, y por supuesto esto será posible impugnarlo ante la Sala Superior por vía del recurso de revisión del procedimiento correspondiente. Pues muchísimas gracias. Agradezco a los comparecientes de esta tercera terna. Pido por favor a la asistencia legislativa que los acompañen, y el senador Roberto Gil, por motivo de una reunión que ustedes comprenden, se tuvo que retirar, pero damos por clausurada la reunión de la Comisión de Justicia, donde comparecieron 9 aspirantes a magistrados de la Sala Regional Especializada. Para ocupar de 3 ternas saldrán una integración de 3 personas, como ocurre en todas las salas regionales. Les agradecemos. Estaremos a través de la secretaria técnica en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.